Nos guste o no, la existencia del Estado es una realidad de nuestro día a día, pero es una realidad que tiene parte de su origen en la Edad Moderna. La afirmación del poder monárquico en los incipientes estados modernos fue de la mano del nacimiento de grandes órganos centralizados, tanto de gobierno como de justicia. Se dio lugar a una burocracia de funcionarios, a una fuerte presencia de instrumentos de política exterior como la diplomacia, y el ejército cobra gran peso. La hacienda y la fiscalidad debían financiar tanto los ejércitos como el propio Estado. Por ello, en el vídeo de hoy veremos la estructura de los estados modernos, de esos incipientes y nacientes estados modernos, todo ello a grandes rasgos, ya que el estado, por ejemplo, que nace durante la monarquía hispánica con el régimen polisinodial, es muy diferente al propio inglés. En el caso de la monarquía hispánica, los consejos cobrarán gran importancia, mientras que en el inglés veremos un parlamentarismo. Los 5 pilares que vamos a tratar para estructurar este estado moderno son la corte y los órganos de gobierno central, la burocracia, la diplomacia, los ejércitos y la hacienda y fiscalidad. Comencemos hablando de la corte y los órganos de gobierno central. Las cortes europeas, formadas a inicios de la modernidad, nacen a partir de la evolución de la Casa Real medieval. La corte era el espacio natural de exhibición del poder real y la propia imagen de la realeza. Las ceremonias celebradas en la corte, junto a normas de etiqueta cortesana, representaban el poder real junto a sus pretensiones de soberanía. El papel de un monarca como una especie de augusto protector de sus súbditos fue un tema común en los espectáculos de la corte. No obstante, la corte también era el centro de gobierno de la monarquía, lugar donde se ubican los órganos de la administración central y escenario de contacto de la corona y élites políticas. La corte fue un espacio de domesticación de la monarquía, como hizo Luis XIV en Francia, pero también un bastión de presión con el que pactaba el poder real, ya que tenían una gran fuerza. A finales del siglo XVI las cortes ya eran numerosas, llegando incluso a 500 personas. Ante su crecimiento y complejización, se decidió crear una normativa. También nacen obras como el cortesano. El reforzamiento del poder real fue paralelo al desarrollo de unos órganos administrativos centralizados. El naciente Estado moderno se sirvió de elementos medievales, como el sistema de consejos, que tiene su herencia medieval en el deber del concilio. En algunas monarquías, destacando el sistema polisinodial hispánico, tenemos que los consejos se dividieron para abordar una cuestión determinada. Veamos qué son los consejos antes de continuar. Los consejos eran órganos administrativos de carácter colegiado, integrados mayoritariamente por juristas que mediante documentos llamados consultas asesoraban al monarca. Los consejos, hasta cierto punto, son el embrión de los futuros ministerios que conocemos ahora. El siguiente pilar para el Estado moderno es la burocracia. En el caso de la monarquía hispánica, la burocracia, como en la actualidad, se caracterizaba por ser sumamente rápida, para nada te hacían esperar. A finales del siglo XV, los estados modernos europeos desarrollaron planes de ordenamiento administrativo. El cambio no es solo que la burocracia crece y se expande, también el sentido de la misma. Se buscaba integrar poderes estamentales más o menos autónomos. Quienes componían la burocracia cercana al rey, la alta burocracia, por decirlo de alguna manera, fue por presión nobiliaria la nobleza. Dentro de la burocracia tenemos que hablar de la venalidad. La venalidad hace referencia a la compra-venta de oficios. En este momento no había oposiciones, porque si no todo el mundo estaría opositando como ahora. Había una compra y venta de oficios, que eso da para otro vídeo aparte. La venalidad fue un fenómeno muy acentuado en zonas como España y Francia. La venta de estos oficios no era lo que gustaba al rey, porque vendía su propio patrimonio, por así decirlo, pero era eficaz cuando se necesitaba dinero. Es decir, que podías comprarte tu oficio de picapluma del Estado. Ahora se hace esto de otras maneras. El siguiente pilar para este Estado moderno es la diplomacia. La diplomacia está ahora muy de moda con el tema de Zelensky y Trump, pero ya los estados modernos también lo pusieron de moda. En este momento tuvieron que atender las necesidades de relación impuestas por la coyuntura política del momento. El instrumento para ese acercamiento y mantener relaciones con otros estados fue la diplomacia. Italianos, especialmente venecianos, son quienes comienzan realmente este camino. Al poco tiempo se suman a otros como la monarquía hispánica, siendo los últimos en adoptar esto los zares de Rusia. Curiosamente, las embajadas comienzan a ser parte de la realidad europea, pero no elimina la existencia de enviados temporales. El embajador residente era un servidor de los intereses de su príncipe en la corte extranjera, con el objetivo de obtener información, influir en la política del lugar en favor de su príncipe, tratar acuerdos según las instrucciones de su príncipe. La documentación generada por los propios embajadores, por estos embajadores en corte extranjera, era realmente interesante. La diplomacia no hay que verlo como algo netamente pacífico, ya que manda un tillo a tu embajador para allá y te enteras de los cotilleos de cada sitio. Podemos decir que junto a esa diplomacia hubo un desarrollo de una red de espías y confidentes. En la monarquía hispánica llegamos a encontrar cargos como el espía mayor del reino. Y cuando la diplomacia no llegaba a lograr los objetivos que se querían, tenemos lo siguiente: los ejércitos, otro de los pilares del Estado moderno naciente. Los ejércitos eran clave en una Europa que estaba todo el día hostia. En el siglo XVI, menos de 10 años de paz completa, y en el siglo XVII, solo 4. Tonto el que no tenga ejército en este momento. Los motivos para darse de palo eran de todo tipo: religiosos, crecimiento de territorio, dinásticos, por casos de matrimonio, por waifu, de todo. En la Edad Moderna se fortaleció el vínculo entre la acción de la guerra y la estructura del Estado. La construcción y el mantenimiento de grandes ejércitos desarrolló en gran medida tesorería, sistemas financieros, órganos de administración y bancarrotas.
porque Felipe II y Carlos V, en general los Austrias, fueron especialistas en la bancarrota. Las innovaciones militares tuvieron un gran impacto tanto en lo militar como en lo económico, también en lo social y en lo político. Podemos decir que los ejércitos y las guerras ponen a prueba al Estado y la maquinaria estatal. Ahora prima la calidad frente a la cantidad, y la infantería cobrará un papel muy importante frente a la caballería, además de la irrupción de la artillería, también de estructuras defensivas nuevas como el estilo de la traza italiana, esa con forma de estrella. En general cambia la guerra, cambia la logística de los ejércitos, de aquí que recomiende mi vídeo de la ciudad móvil, donde podemos ver que el ejército iba acompañado de todo tipo de personas. Las guerras también se alargarán en gran medida, caso de la guerra de los 80 años, siendo guerras de sitio y desgaste, lo que hacía que la guerra fuera muy cara. Con la expansión por América, Asia y África, las monarquías europeas tuvieron una fuente adicional de ingresos y una fuente adicional de espacios para pelearse. La llegada a estas zonas permitió la acumulación de metales preciosos y materias primas, aunque en algunos casos, como el caso de la monarquía hispánica, el exceso de oro y plata llevó a una inflación descontrolada, la conocida revolución de los precios. El caso contrario son los Países Bajos o Inglaterra, los cuales supieron aprovechar sus redes comerciales y coloniales para fortalecer su economía mediante sistemas financieros más diversificados y eficientes. Todo esto exige más dinero, más soldados, más gastos y más administración, y un Estado capaz de poder abordar todo ello. El siguiente y último pilar que vamos a ver es el que le gusta a todo autónomo: la hacienda y la fiscalidad. Los estados, como en la actualidad, requieren de una corriente permanente de ingresos para pagar todo tipo de chiringuitos, desde la corte, guerra, administración, lo que salga a los huevos. Su necesidad de chupar más dinero tiene limitaciones, lo tiene la actualidad y lo tiene en la época. Limitaciones políticas y ideológicas, porque el monarca debe apañarse con su patrimonio y los ingresos de su patrimonio. Las regalías son monopolios. El resto de ingresos debían ser aprobados en cortes o en el parlamento en el caso inglés. Luego está la limitación jurídica, los privilegios fiscales, como los que tenían la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos. Hay que matizar esto: no pagaban impuestos directos, pero sí pagaban impuestos indirectos. Para entenderlo, la nobleza podía pagar el IVA, por así decirlo. Estas limitaciones los monarcas trataron de superarlas en todo momento. Hicieron todo lo posible por cobrar todo lo que pudieran. Flandes no se pagaba sola, señores. Los estados buscaron ampliar su capacidad fiscal, ya agravando el consumo, actividades económicas o intentando superar los propios obstáculos de las limitaciones. Todo ello debía ser negociado con la corte o el parlamento. Aprobar impuestos era algo difícil. No os creáis que llegaba el rey allí y aprobaba un impuesto y punto. Tenemos el caso famoso de Carlos V con la revuelta de los comuneros, que lo puso bastante en jaque. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? Pues se recurre a los expedientes no tributarios, es decir, vender tierras y oficios, manipular la moneda, petición al papado para que pague la iglesia, o hacer como Enrique VIII, que creas tu propia iglesia. Pero esto no siempre era suficiente. Al no haber dinero, tocaba endeudarse. Carlos V recibió préstamos por 28 millones de ducados, la suma de todos los préstamos en conjunto, teniendo que devolver en total unos 38 millones. Ahí estaba el tío endeudando al país. El endeudamiento no solucionaba nada realmente, porque de ahí vienen las bancarrotas. Carlos V y Felipe II son grandes especialistas de este tema. Los juros, títulos de deuda pública castellana, también fueron otra forma de endeudarse para obtener más dinero. Recapitulando con el inicio del vídeo, ya hemos situado los 5 grandes pilares de los estados modernos: la corte y los órganos de gobierno central, la burocracia, la diplomacia, los ejércitos y la hacienda. Todos ellos son pilares que están en la base de nuestros estados actuales. Ahora destaca mucho el caso de la diplomacia y los ejércitos por el caso de Ucrania. En un caso más nacional, en el español, siempre hay un debate sobre la hacienda, sobre la fiscalidad, si se cobran más o menos impuestos. Los estados que nacen con la edad moderna irán evolucionando durante el desarrollo de la misma. No lo mismo el régimen polisinodial de la monarquía hispánica a inicio de la edad moderna que el que encontramos al final con el mundo de los Borbones. El siglo XVI se caracteriza por el gobierno a través de los consejos, luego con el siglo XVII llegarán las juntas, y dentro del siglo XVII también tenemos el caso de los validos, tanto en España como en Francia. En el siglo XVIII encontramos el germen de lo que podemos llamar ministerios con el mundo borbónico. Pero todo ello, todos estos estados van a ir evolucionando durante el paso de la edad moderna. Pero también tenemos que romper con la idea de que el rey gobernaba solo, se imponía y ya está. Hay frases muy famosas como la de Luis XIV de "el estado soy yo", sí, pero también hay un aparato estatal y gente que le rodea para poder gobernar. Las 5 características que hemos utilizado para estructurar al Estado en la Edad Moderna son características muy importantes en la actualidad. De hecho, provocan un gran debate en nuestra sociedad, lo que nos habla también de cómo la Edad Moderna está presente en nuestro día a día. En aquel momento también se debatía sobre estas cuestiones. Como podemos ver, la historia es muy importante para entender el presente.